Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 de UHF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días tengas. Todavía tenemos sobre el tapete el tema de la división del Distrito Nacional. Hoy había un programa, un programa especial que estaba llevando el doctor Jacín, con la presencia del director del CONARE, el doctor Tirso Mejía Ricardo. Por cierto, escuché una lamentable intervención de una dirigente reformista, que no voy a mencionar su nombre por respeto a ella, porque es una dama, pero esta señora dice que los que nos oponemos a esta división no sabemos lo que estamos diciendo. Bueno, resulta que ella es médico y nosotros somos urbanistas y somos arquitectos. Fuimos regidores muchos años antes de que ella pensara ser regidores o ser regidora, y tenemos una experiencia. Yo entré en el año 1954 como jefe de la sección de construcción de lo que entonces era el Consejo Administrativo del Distrito Nacional, que estaba frente al Parque Colón. De ahí pasé a ser ingeniero asesor del presidente del Consejo Administrativo y de ahí pasé a ser director general de Obras Públicas Urbanas, en una época en donde el acueducto de la capital dependía de la Dirección General de Obras Públicas Urbanas, cuando el ayuntamiento era otra cosa y no este lío, este desastre que es hoy. Y después de muchos años, yo pasé de ahí entonces a Obras Públicas, de ahí pasé a ser director general de Edificaciones, y después de muchos años yo volví al ayuntamiento como regidor y entonces fui presidente de la Comisión de Planificación de la Sala y presidente del bloque municipal del PRD. Entonces, realmente yo lamento mucho haber escuchado a esa señora descalificar a los que nos oponemos diciendo que no sabemos lo que estamos diciendo. Usted me perdona, pero en mi caso yo sí sé lo que estoy diciendo y creo que la que no sabe es usted. Hay dos aspectos en este asunto, porque una cosa es la parte constitucional, y yo quiero insistir en esto, porque primero tenemos que respetar la Constitución si es que este país va a avanzar. Si no vamos a respetar la Constitución, entonces aquí no hay Estado de Derecho, ¿eh? Ya sabemos que no tenemos Suprema Corte de Justicia y también sabemos que hay un poder ejecutivo que se salta, igual que otros poderes ejecutivos que hemos tenido, la Constitución y las leyes. Tenemos un Congreso Nacional que también es capaz de emitir leyes inconstitucionales o aprobar contratos que son inconstitucionales, como fue el asunto de la cesión de los aeropuertos. Pero eso no importa, porque es ese Congreso que está ahí que es capaz de cualquier cosa. También acaba de emitir una ley, no sé si se promulgó por fin la legislación. Sí, ¿no? se promulgó. Pero digo, salió publicada. No, todavía no se ha publicado, pero el presidente la porque promulgó. Estaba yo precisamente viendo algún comentario de parte de un funcionario del ayuntamiento que decía que no conocía la ley. Se supone que una ley es vigente en el momento en que está publicada. Incluso el Código Civil establece los plazos a partir de su publicación para que sea reputada como conocida. Porque 24 horas para la capital y 48 horas en para el interior del ¿verdad? país. Entonces, si no se publica, no hay ley, hasta que no se publique. Pues son dos artículos de la Constitución de la República los que son aplicables a la situación que se ha creado para determinar con toda transparencia su inconstitucionalidad. Ayer leímos el 5, pero se nos quedó en el tintero leerles el 6. Se voy a repetir la parte del 5 que nos concierne.
cuando se refiere al territorio, dice se divide políticamente en un distrito nacional en el cual estará comprendida la capital de la República. Es decir, que la capital de la República tiene que estar dentro del distrito. La capital no puede estar por fuera del distrito, sino que el distrito debe abarcar la capital de la República. Dice el artículo 5, repito, el territorio se divide políticamente en un distrito nacional en el cual estará comprendida la capital de la República. Ahora, ¿qué dice el artículo 6? Dice, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán es la capital de la República. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán. No dice un pedazo de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido un pedazo de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y han dicho, este es el distrito. Entonces el distrito es un pedazo de la ciudad de Santo Domingo. Repito, el artículo 6 dice, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, es la capital de la República y el asiento del gobierno nacional. Entonces todo esto lo han tergiversado porque eso lo agarró una persona que no sabe de eso, que es el señor Tirso Mejía Ricard, que no es urbanista, que no es arquitecto, que no es ingeniero, que no ha sido nunca funcionario del ayuntamiento, no conoce los problemas inherentes al ayuntamiento para tratar de resolverlos. Le hemos dicho que los problemas de infuncionalidad que existen tienen otra solución. Incluso le planteábamos que aquí en el pasado existió una gobernación del distrito, aun cuando había un gobierno que también era del distrito, que se llamaba el Consejo Administrativo del Distrito Nacional. Pero había una gobernación y de hecho el Consejo Administrativo concentraba sus esfuerzos en el gobierno de la ciudad, del área urbana. Y la gobernación del distrito entonces verificaba todo lo otro que funcionaba fuera en el ámbito rural. Era un poco una duplicación de cosas, pero esas eran ya atendiendo a otras razones de tipo político en el régimen de Trujillo. Decíamos entonces que podíamos volver un poco a la figura de la gobernación del distrito para cubrir todo lo que es la jurisdicción del Distrito Nacional y dejar entonces al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por ley, la responsabilidad del área urbana, la ciudad. De modo que todos los otros núcleos que están fuera del área urbana de la ciudad capital quedaran bajo la jurisdicción de la gobernación del distrito. Eso podría ser una solución, pero hay que resolver los problemas internos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Qué es lo que hace infuncional? No importa quién sea que esté ahí. Nosotros fuimos los que propusimos desde mucho antes de que se introdujera en el programa de gobierno del PRD, en la gestión que correspondió a Pedro Franco Badía y luego en la de José Francisco Peña Gómez, la creación de las juntas de vecinos. Eso fue una iniciativa que nosotros presentamos en un evento que se llamó Santo Domingo 2000, que prepararon o propugnaron o auspiciaron el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y la Universidad Pedro Enrique Ureña en el año 1975, donde se esperaba tener una visión de futuro de 25 años después de lo que sería la capital en el año 2000, o sea, el año pasado. Ahí propusimos nosotros la integración, la vertebración, las juntas de vecinos, hacer que los regidores fueran elegidos por demarcaciones en lugar de ser regidores de todo el distrito. ¿Para qué? Para que les respondieran a jurisdicciones específicas a donde se integraran los ciudadanos a través de juntas de vecinos, minicabildos, como se les quiera llamar. De modo de hacer que la soberanía del pueblo pudiera tener un mecanismo más efectivo de controlar los servicios del ayuntamiento y haciendo que se descentralizaran también esos servicios, poniendo un encargado por jurisdicción. La basura, bueno, un responsable que tenía que verle la cara a los ciudadanos en el minicabildo. Si la cosa no está funcionando, bueno, eso va a través de los regidores a la sala con una denuncia de que ese funcionario hay que destituirlo porque no funciona. Porque funcionario quiere decir que es un empleado que funciona y si no funciona hay que destituirlo.
Bueno, esos son los problemas. Además, ya dijimos que hay una situación que hay que resolver entre la figura del síndico y la figura del presidente del ayuntamiento. Porque hay una situación de indefinición de cuál es la mayor autoridad, la máxima jerarquía entre ambos funcionarios. Y eso ha sido en todos los últimos años de la llamada vida democrática de la República Dominicana, ha estado pasando ese conflicto entre los síndicos y los presidentes de ayuntamientos, no solamente aquí en la capital. Pero en la capital todo se agranda. Incluso cuando hay situaciones de ineptitud para los cargos, los problemas pues sencillamente se multiplican muchísimo. Además hemos tenido el agravante de la disputa que le ha hecho el Poder Ejecutivo al Ayuntamiento del Distrito Nacional de sus funciones, que le ha usurpado sus funciones en muchísimas vertientes. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. No es la división. La división es sencillamente un mecanismo para hacer las cosas peor. Totalmente para complicarlas. Eso no va a buscar ninguna solución. Entonces, vamos a ver si eso va a seguir adelante, ese disparate. Por lo pronto, dice la Junta Central Electoral que no puede organizar elecciones con esa legislación. Elecciones tomando en cuenta esas nuevas divisiones. Esa configuración, ¿no? Esa división política nueva. Pero ahí se agrega, es que a pesar de que el doctor Mejía Ricard ha blandido mucho el argumento de que él tiene 11 años madurando esta idea y volteándola y revolteándola y analizándola y replanteándola y volviéndola a plantear, etc. Para llegar a conseguir lo que ha conseguido, que es esta división que a muchos nos parece improcedente, absurda, infuncional, que no tiene objeto, que simplemente obedece a un criterio político por el que muchos ya han llegado a la conclusión de que es crear más cargos públicos. Porque en términos de cómo va a reportar de beneficios a la ciudadanía, a los habitantes del Distrito Nacional, esta nueva repartición, porque no es una partición, es una repartición, todavía no se ha dicho cuáles son esos beneficios. Ni se ven así a la luz en un análisis de esta situación, mirando cómo se ha desdibujado todo lo que ya configurativamente uno tiene dentro de su mente. Las cosas vistas así siempre me traen a mí, ya que él también aduce a esos argumentos de que como sucedió en París, como sucedió en qué sé yo cuánto, como sucedió en Holanda, como sucedió en qué. Bueno, yo me retrotraigo a lo más cercano y al arquetipo que uno siempre está siguiendo, que es los Estados Unidos. Y es lo que yo más conozco, a pesar de también conocer algunos otros lugares. Pero la situación es la siguiente. Uno ve la ciudad de Nueva York. Él dice que este distrito nacional ha crecido de una manera desproporcionada. Bueno, la ciudad de Nueva York tiene prácticamente 10 millones de habitantes, que es lo que tiene la República Dominicana entera. Y aplicando ese mismo criterio debería dividirse, digo, si Nueva York quedara en la República Dominicana o si Tirso Mejía Ricard viviera en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York la estuviera dividiendo en 50.000 pedazos. Entonces aplicamos ahí lo que se llama el criterio que aplican allá, que es que la ciudad es un todo, pero hay sectores en los que la ciudad se subdivide que se llaman barrios, lo que llaman los boroughs. Brooklyn es un borough, Manhattan es otro borough. Cada borough tiene su hall. Cada borough tiene su hall o es su sala administrativa. Tú sabes que de ahí salió lo de borough. Sí. Ahí iba precisamente para que la gente recordara que había un hoyo aquí, por ahí al final de la Félix María Ruiz, al principio donde estaba el viejo puente Ulises Heró, que se llamaba, que los norteamericanos en el periodo que tuvieron en su intervención en el país, la denominaron el Borough Hall, donde
Allí se refería a un hoyo. No, pero yo no creo que fue sino que ellos sencillamente en alguna Sí. zaparranda decidieron Que que ese estaban instalados. el lugar donde ellos se ese- instalaban a hacer su discusión. Esa era la Entonces, sede de su gobierno. Así se divide en el noreste de los Estados Unidos casi todos los condados, porque allá hay una subdivisión todavía a lo que es un estado que habría que explicar. Pero vamos a retrotraernos exclusivamente a la ciudad. Entonces, así administrativamente dividida, la ciudad tiene un solo alcalde, que todos ya conocemos como Rudolph Giuliani, porque ha salido tanto en la televisión estos últimos días, pero cada barrio de esa ciudad, como es Harlem, como ya cité otros más, como es Queens, Brooklyn, Bronx, etcétera, tiene 5, 6 o 7 barrios diferentes. Y entonces la ciudad, el alcalde de la ciudad coordina todas estas otras actividades que a su vez tiene su independencia y su responsabilidad directa frente a cada uno de los habitantes de esos sectores. En la Florida sucede algo similar. Perdóname, mira dónde se va a romper el plato. Míralo ahí. Ley crea nueva provincia, plantea conflicto en asignación de fondos. Ahí es donde se va a romper la cosa, porque porque donde había una insuficiencia de Ahora la recursos, insuficiencia se va ahora la insuficiencia se va a repartir. 3 pedazos, en 5 pedazos. En 4 municipios de aquel lado y uno de este lado. Sí. Entonces va a ser una insuficiencia repartida, va a resolver el problema. Con su parte de la proporcionalidad de la incapacidad. Claro, al lado de la insuficiencia. En cada uno de los municipios tendremos otro miembro de la farándula, ¿verdad? Porque esa es la moda. Entonces habrá que buscar 4 miembros más de la farándula para nombrar los síndicos de los 4 municipios de la nueva provincia, para que la cosa siga como ha seguido en los últimos tiempos en el Distrito Nacional. ¿Verdad? Y así es como funciona verdaderamente, porque es verdad que cuando una macrocefalía de crecimiento de una poblacional, en la horizontal o en la vertical, en lo que fuere, es difícil de controlar. Entonces se subdivide, pero no se subdivide la autoridad central que va a coordinar todas las actividades de esa localidad, sino se subdividen los sectores que más o menos son homogéneos. Pero, oye, decía, perdóname, desde el punto de vista urbanístico, no tiene ningún ¿tú crees que va a haber una solución al caos que existe en este momento en manos de este ayuntamiento infuncional que hoy existe, dividiendo la ciudad en 5 partes? ¿Se va a resolver el problema del control? Nosotros vamos caminando de hecho a la anarquía, Roger. Absoluta y total. Porque no hay control de las construcciones. La mayor parte de esos grandes edificios que se están construyendo aquí no tienen licencia de construir aprobada. Ni satisfacen Y los no requerimientos. tienen la supervisión de los organismos. ¿Dónde están los organismos técnicos que van a surgir entonces en los otros 4 municipios? ¿Dónde están? Si no hay suficientes técnicos para controlarlo en la oficina central que hay aquí ahora mismo en el Distrito Nacional. Y entonces llueve sobre mojado ahora con el asunto de la policía. ¿Tú te imaginas que ahora siga adelante esa? Yo no sé cómo es, porque ese proyecto no lo conoce nadie. No se ha publicado tampoco. Ajá, el de la policía. la Que decíamos reestructuración y ayer, la modificación. bueno, y si van a hacer una modificación radical como la que se está desbordando hasta la prensa, lo van a hacer también de un día para otro y le van a decir a los delincuentes, bueno, a partir de mañana a las 12, ya esta policía no está, en lo que viene la otra, ustedes están de su cuenta, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a parar? Y yo les digo una cosa, no cortejemos el desastre, porque ninguna sociedad, ningún pueblo se suicida. Si abusamos de la libertad hasta llegar a los extremos al que estamos llegando, estamos buscando la otra cosa, la que se suponía superada, la que en un momento dado vino aquí en el año 30 y mucha gente la vio como una solución, que es una dictadura. Porque el abuso de la libertad llega al libertinaje y el libertinaje da paso a la dictadura. Y cuando la dictadura llega, la mayor parte del pueblo lo ve como una solución. Una bendición. Entonces no juguemos con eso. No juguemos con eso porque las generaciones actuales no saben lo que es vivir en una dictadura. Nosotros sí.
y no queremos retrotraernos. Y no era que todo lo que había en la dictadura era malo, porque no hay nada que dure 32 años donde todo sea malo. Lo que pasa es que la dictadura, cuando arrancó, repito, vino a verse como una solución a los problemas de anarquía que había entonces. Después comenzó a declinar hasta que llegara a donde llegó. Un Johnny Abe con unos carritos Volkswagen persiguiendo incluso a la misma Fuerzas Armadas. Hasta ahí llegó la dictadura. Otro de los argumentos que adujo en su presentación hoy el señor Mejía Ricard, y para terminar por mi parte, lo que voy a aludir sobre ese aspecto, es que el Distrito Nacional, lo que es la ciudad capital, concentraba poblacionalmente demasiada, prácticamente el 25% de la población total de la isla de Santo Domingo. Eso es cierto. Y que la parte, digo, de la República Dominicana, perdón, y que la parte que estaba del otro lado, al lado oriental del río Sama, en el río Sama, la margen oriental, estaba prácticamente el 50% de esa población, es decir, 1.000.000 y tantos mil habitantes, y que por eso era mérito suficiente para que aquella parte se considerara como una provincia aparte. Y ya yo le estoy diciendo a los santiagueros con esto, que ojo pelado, porque lo suyo viene también. Resulta que Santiago ya debe tener más o menos un poco más de 1.000.000 de habitantes. Y cuando ya pasa de 1.000.000 de habitantes, para Tirso Mejía hay que dividirla inmediatamente en dos. La parte que está del Yaque para allá, a la parte que está del Yaque para acá. Entonces vamos a tener dos provincias de Santiago. Y una Santiago, un municipio central de Santiago que yo no sé dónde es que se va a quedar. Señores, estos criterios sinceramente para mí me parecen absolutamente sin sentido. Para mí, humildemente. Yo creo que hay que pensar las cosas con más racionalidad, sobre todo cuando se trata con decisiones tan trascendentales como es la de dividir una capital. No, y el problema de las cosas que estamos haciendo, Roger, es que nos estamos embarcando en cosas muy serias. Sí. De una trascendencia insospechada. Y lo estamos haciendo con una alegría y un desenfado que a uno le asombra. Dice, bueno, y nosotros vamos ahora a arrancar por ahí y no estamos midiendo lo que nos va a venir encima como consecuencia de esas medidas que se están dictando. No, me parece que no. Y yo creo que, y tengo la sospecha, de que no hay una percepción de la realidad de las cosas. Y entonces, claro, si usted no tiene una percepción de la realidad, bueno, pues usted toma cualquier medida, usted no sabe qué es lo que va a venir, porque usted no tiene idea de las cosas. Me parece a mí, para no pensar lo peor, porque lo otro sería peor, de que lo están haciendo expresamente. Definitivamente yo les advierto que todo esto va a traer un caos aquí, que ya tenemos suficientes problemas en esta ciudad. Además tenemos anunciado de parte de Obras Públicas que nos van a hacer 16 cruces de niveles más, que no resolvieron nada lo que construyó Leonel Fernández, lo que hizo Diandino Peña, ¿no? Y entonces lo van a resolver lo que viene a hacer ahora Vargas Maldonado. Es la misma cosa. El problema no está ahí, el problema está en la forma en que se desenvuelve el tránsito en la capital de la República, que tiene un componente que se llama transporte, pero que no se puede resolver mientras sigamos pensando que transporte y tránsito son sinónimos. No son sinónimos. El transporte es el medio a través del cual usted mueve mercancía y pasajeros. Y al moverse, eso genera un desenvolvimiento que se llama tránsito. El tránsito en las vías públicas. Pero los problemas de tránsito no se deben exclusivamente al transporte. Están muy influidos en el transporte porque dependiendo de que usted tome como solución del transporte público, por ejemplo, una medida incorrecta como vamos a transportar a todo el mundo que use el transporte público en vehículos pequeños como los llamados conchos, que es un disparate, en lugar de ir a los vehículos grandes que son los ómnibus masivos, o en otro caso sería un tren, y en ese caso de pasar a ser un tren tendría que ser un tren rápido para moverse de un extremo a otro de una ciudad que ya tiene kilómetros de longitud y casi 230 kilómetros cuadrados, no se sabe todavía en extensión.
Pero eso es otra cosa. Es decir, bueno, ¿cómo movemos a la gente? ¿Cómo llevamos la mercancía de un extremo a otro de una forma organizada? Porque es la forma desorganizada en que se mueven. Son dos componentes. Tenemos vehículos haciendo una función que no es la más adecuada o digamos racional desde el punto de vista del objetivo de transportar a la gente, que son los benditos carritos en pésimo estado. La pobre gente se sube ahí, tú le ves todo apeñucado, con una puerta que se puede abrir. Y entonces ese es un problema. Bueno, usted sustituye eso por un transporte colectivo. Bueno, por ahí comenzamos a caminar en la dirección correcta. Se comenzaron a comprar los ómnibus, que ahí están todos desbaratados ya. ¿Por qué? Porque no hay organización. Entonces se desglosó de AMET, que fue Hanle Hellman que inició eso. Entonces se pasó a otra entidad que se llama OMSA. Y entonces ya OMSA, de ahí en adelante, a la OMSA de hoy, ahí están las guaguas a punto de desbaratarse. Por cierto, con muchísimos letreros pintados, que es algo que yo no sé por qué la prensa que le gusta indagar tantas cosas no se ha ocupado de eso. Indica que ahí hay una fuente de ingresos. Claro, indudablemente. Esos letreros que andan circulando en todas esas guaguas significa que eso se está pagando. ¿A dónde va a pagar eso? ¿Y cuánto significa eso? ¿Cuánto está ingresando a OMSA por concepto de eso? ¿Y dónde está ese dinero? Porque yo no he oído hablar de eso. Yo lo que he visto es las guaguas pintadas, incluso hasta el vidrio de atrás, con propaganda. Entonces, bueno, pero ahí andan, y chocadas, y sin desabollar, y sucias. ¿Por qué? Porque no hay organización. Pero eso iba en la dirección correcta. Después salió Hanle diciendo que bueno, que eso debió haberse vendido al sector privado. Bueno, después que él salió. ¿Y por qué? Lo viene a decir después que usted se fue. Mientras tanto, usted salía muy complacido, montado en las guaguas con el presidente Leonel Fernández, inaugurando las rutas. En ese momento no había críticas, sino las críticas vinieron después. A mí eso no me gustó, amigo Hanle, no me gustó. De todos modos, eso iba en la dirección correcta. Después que ya se cogió las guaguas, entonces de repente salió de Andino diciendo, vamos a poner unos trenes ahora. Pero eran trenes sobre la superficie, a 18 kilómetros por hora, creo yo. Digo, bueno, elevados, pero, todo. no. Digo, elevados. No. O sobre la superficie de la tierra. Y salieron unas fotografías que yo decía, mire lo bonito que se ve esa foto en la calle Duarte. Lo que pasa es que usted va a la calle Duarte y eso está lleno de gente. Y así que cuando usted ponga a circular ese vehículo, por lento que vaya, sobre esa ruta congestionada de peatones que se llama la avenida Duarte, en la parte comercial de la avenida Duarte, ahí se va a llevar 20 o 30 todos los días. Eso va a ser un desastre. Por eso yo pensé en el elevado inmediatamente. Porque esa es la solución lógica. Es lo lógico. Pero tú estás suponiendo mal. Porque tú le estás suponiendo lógica a las propuestas. Sí. ¿No? Entonces, pues no. Y eso es, bueno, señor, si usted caminó ya en la dirección de los ómnibus, ¿cómo usted se va a devolver ahora a buscar el tranvía? Y todo eso se está haciendo. Entonces, por eso no hay solución. Porque no hay planificación. Y es toda una improvisación. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a cumplir con un compromiso comercial. Roger, el gobierno se reunió hace un par de días y se suspendió el viaje del presidente a Europa. Yo creo que eso fue una medida oportuna. Sí, señor. Porque incluso tengo entendido que a uno de los eventos que él pensaba concurrir, la mayor parte de los mandatarios ya habían excusado su asistencia, ¿no? Que casi fue un poco forzado a carabina, ¿no? Y a pesar de que él tenía otras invitaciones, lo más sensato fue que se quedara aquí, porque hay muchos problemas aquí en el país. Sí, y además en el ámbito internacional el horno no está para galletitas. No, y oye esto, independientemente de que tenemos que hablar un poco sobre lo del turismo. Sí. Hipólito ordena tomar préstamos concertados. Ese titular es un poco confuso. Ordena tomar. Lo más correcto sería ordena agilizar
el desembolso de los préstamos concertados. Y dice aquí abajo el periodista: 1.655 millones de dólares que el país tiene en carpeta por concepto de préstamos concertados y no utilizados deberán ser ejecutados por las unidades ejecutoras de las diferentes secretarías de Estado dentro de un programa de acción y desarrollo. La medida fue anunciada anoche por el presidente Hipólito Mejía durante una reunión de su gabinete realizada en el Salón del Consejo de Gobierno, en la que además instruyó para que se revisen otros financiamientos que han sido aprobados y no desembolsados. Ustedes recuerdan que yo le dije, precisamente al amigo Hipólito Mejía, que tuviera cuidado con lo que pasó con el gobierno de Antonio Guzmán, que al final de su gobierno se habían acumulado más de 500 millones de dólares que no se habían desembolsado. Y cuando entró Salvador Jorge Blanco, en lugar de tomar medidas para usar esos fondos, entonces no, que había que buscar recursos frescos, porque lo que hay que buscar son cosas, transacciones nuevas que le den comisión a lo que entran. Ya lo que están concertados, ya están concertados, las comisiones están cogidas. Y no importa, que se queden ahí. Cada uno de esos empréstitos o endeudamientos que están ahí, no se desembolsan, constituyen una penalidad económica para el país. Hay que pagar una multa por tener ese dinero ahí congelado. Eso no es gratis. Entonces, tiene que desembolsarse. No se puede hacer lo que se hizo ahora con los bonos, señor. Usted salir a buscar 500 millones de dólares para obras que usted no sabe cuáles son. Todavía no se sabe cuáles son. ¿Dónde está la lista de las obras? No está. ¿Por qué? Porque había que buscar los dólares primero. Entonces está diciendo que la dinámica es al revés. No está en función de las necesidades del país. Aquí está el pliego de las necesidades inaplazables de la nación, las que no se han podido cubrir con los endeudamientos específicos que se han aprobado, porque ha habido una cantidad de endeudamientos que tienen un propósito específico. Bueno, pues estos que están acá no se han podido cubrir y hay que buscarle un recurso. No, sino que se salieron a buscar los fondos para luego ver en qué se iban a utilizar. Y ahí estamos, por ejemplo, con el asunto de los trabajos del Mirador del Sur, haciéndolos a contrapelo de lo que la gente que usa el Mirador desea que se haga. Es más, se ha dicho, esto que usted ha hecho es un disparate, porque usted ha destruido la pista blanda de grama para ponerla en hormigón, y eso lo que está haciendo es que está inhabilitando el corredor a donde los deportistas se entrenaban o se mantenían en forma. Pero no, eso es lo que va. Como le hicieron a Santiago los Caballeros en el gobierno pasado, con los elevados y los túneles, que dijeron, no, pero nosotros tenemos otras necesidades y otras prioridades. No, ustedes van a tener su túnel y su elevado, y allá abajo, y ahí está, porque es así, a la cañona. Y eso es democracia. Eso no es democracia. Después no nos quejemos. Y aparte de no ser democracia, también es una falta de criterio, porque esto y lo que ha sucedido con los bonos, como usted acaba de plantear, que todavía es el momento en que no se sabe en qué se van a emplear. Se están dirimiendo los criterios en base a los cuales esos recursos van a aplicarse a las obras escogidas para su ejecución. Pero esto es, como nosotros pensábamos, al revés. Por ahí es que debió haber empezado el gobierno, para saber con qué contaba y qué era lo que se estaba ejecutando. Entonces ahora, ya después que pasa un año y que se ha embarcado en más de 1.500 millones de préstamos nuevos, entre ellos los bonos, entonces ahora dice y ordena que los préstamos concertados sean determinados y sean reactivados. Es decir, evidentemente se confiesa como que no se estaba poniendo en ejecución lo que se llama las contrapartidas, y que tampoco los que no habían empezado a desembolsarse, ya no por falta solo de contrapartida, sino porque ni siquiera se sabía que estaban ahí, ahora hay que determinar qué hacer con ellos, o ponerlo en ejecución en lo que se había comprometido para ese préstamo. Pero oye bien, ¿en qué barco que estamos montando? Oye bien, vamos a interpretar en función de lo que dice el periodista, ¿no? Dice el periodista
que la medida sobre los 1.655 millones fue anunciada anoche por el presidente Hipólito Mejía durante una reunión de su gabinete, en la que además instruyó para que se revisen otros financiamientos que han sido aprobados y no desembolsados. O sea que hay más. Lo que acabo de decir. Es que hay más. Es que no son los 1.655, de acuerdo a lo que dice el periodista, que dijo el presidente, que hay otros financiamientos. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que se ha perdido el control Así mismo. de cuál es el endeudamiento del país, qué es lo que hemos firmado. Yo quiero recordar aquí que durante la gestión de Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez, a contrapelo de mi consejo, que yo le dije, no lo haga, porque además él fue a mi oficina a decirme, antes de que iniciara su gestión, que toda su planificación fue hecha por este que está aquí. El programa de gobierno de José Francisco Peña Gómez lo hice yo a petición de él. Y para que no se me desmienta, ahí está el acto que él celebró en la terraza del Hotel Embajador cuando él le anunció a más de 600 personas que estaban ahí que ese programa se lo había preparado yo y que él confiaba en su éxito porque contaba con mi respaldo técnico. En ese acto lo digo, ¿no? Entonces él me dijo, me han aconsejado que le pida a Salvador $1 millón para iniciar el trabajo. Digo, no se lo pida, el gobierno no lo tiene. No lo tienes, ni que quiera dártelo, te lo va a poder dar. Hay una situación difícil, le dije yo, en este momento. Entonces, buscó 2 préstamos. Uno en el BID y otro en el Banco Mundial. Y después que ya los 2 préstamos estaban aprobados, incluso después de él haberlo cabildeado con los legisladores y pasado por el Congreso, y ya aprobado, dio marcha atrás. Y dijo que él no quería que mañana se dijera que él había contribuido al endeudamiento del país. Y colocó al país en la situación difícil de tener 2 préstamos aprobados, de los cuales entonces el país renegaba y decía, no, ya no los quiero, después que ya estaban aprobados allá y aquí. Entonces, así no se puede. Así no se puede. El endeudamiento es un recurso legítimo de todo gobierno, pero eso tiene que ser usado de una manera racional, no en la forma en que se está trabajando en estas circunstancias. Y eso que todavía nos falta hablar del bendito proyecto de saneamiento del río Sama. Porque, señores... Ese sí está bonito. Sí. Esto va a ser... Cuando esto estalle... Gobierno oculta. Cuando estalle el escándalo de estos fondos y de estas operaciones que se están haciendo, sobre todo en sus consecuencias, ya lo he repetido, esto va a suponer desplazar alrededor de 100.000 personas. Pero ¿a quién se le ocurre eso? A una persona que no tenga sentido de las cosas. Y ese desplazamiento no está contemplado en el costo del proyecto, en el costo de que se habla de $382 millones. Ese desplazamiento va a ser en caso de que se ejecute y que se llegue a ese. No, porque el gobierno mismo y el costo. Porque parte de uno de los aspectos de esta negociación es una negociación de bienes raíces donde el gobierno se obliga a entregar una cantidad de terrenos saneados por la suma de $188 millones. Sí. O sea, va a recibir el gobierno $188 millones, pero entregando en esa zona, ese bien espacio limpio, todo limpio, pero limpio quiere decir salir de toda esa gente que está ahí. Y usted puede manejar un problema social de esa manera tan irresponsable. Ahí habla de 23.000 familias. Y multiplícalo por 5, por 4. Son 100.000. Usted va a mover 100.000 personas. Pero esto tiene que ver con lo que es en realidad saneamiento del río Sama. Porque estamos saneando de especulación de bienes y raíces. Saneando el bolsillo de algunos funcionarios corruptos. Se va a hacer más potable el agua del río Sama. Se va a hacer más cristalina. No, pero óyeme, el problema es incluso hasta conceptual. Porque se está enfocando de que, bueno, lo importante es que el agua del río esté limpia. ¿Qué es lo que está dañando el lago del río? A la gente. A la gente son un elemento contaminante.
Bueno, de ahí a decretar, matémoslo a todos para eliminar ese factor contaminante, es un paso, ¿verdad? Porque si la gente es el factor perturbador de la pureza de ese recurso natural que es el río, entonces vamos a eliminar ese problema, tirémosle una bomba atómica, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo se llama la otra? Unipersonales o personales. No, hay una bomba... Sí, que solamente mata a la gente y deja los edificios. Sí, exactamente, que es la de neutrones. Neutrones. Entonces vamos a gestionar la bomba de neutrones para que resolvamos este problema. Ese es el enfoque con que están haciendo eso. Bueno, señor, si la gente que está viviendo en esas laderas está contaminando el río, es por la deplorable condición en que están viviendo. Y están viviendo en una deplorable condición por su gusto. No porque están marginados de la economía. Entonces, el problema principal para usted rescatar a la gente, no al río. Usted rescata a la gente primero. Y como consecuencia, usted rescata el río. Porque cuando usted saca a la gente de vivir metidos en esos arrabales y en esos albañales, porque todo eso son cañadas, cañadas de alcantarillados abiertos, llenos de todo, y ahí es que están viviendo. Cuando usted los saque de ahí y los ponga a vivir porque tienen un ingreso que les permite alimentarse, tener educación, tener una condición de vida humana. Cuando usted logre hacer eso porque ya le ha dado un empleo, los ha incorporado a la economía, usted va a evitar entonces que los efluentes de cada casa vayan a ir a parar al río y por tanto el río va a dejar de ser la cloaca de la ciudad. Es tan simple como eso, como le dijo Wolfenson ahora a los Estados Unidos en la asamblea de la CIP. Vamos a resolver, vamos a ponerle atención a la pobreza, porque mientras la pobreza esté ahí y estemos creando pobreza, nosotros los ricos nos vamos a tener tranquilidad. Y lo hizo en la asamblea de la CIP porque es el foro de donde mayor divulgación podía salir, porque es la Sociedad Interamericana de Prensa, para que de una vez saliera para todos los medios de comunicación. Pero déjame decirte, pero no ha tenido la divulgación que usted y yo creíamos que iba a tener. Yo no lo encuentro en el internet por ninguna parte. Estoy esperando a Narciso Isa, porque le oí en el programa de él decirle a uno que llamó que eso estaba en el internet. Ya yo he tenido, ayer me pasé toda la tarde buscando el discurso de Wolfenson. Pero yo quiero decirle estas cápsulas de este discurso notable del presidente del Banco Mundial, que parece que debe estar en salmuera desde hace ya un tiempo, ¿no? El presidente del Banco Mundial, James Wolfenson, advirtió hoy al mundo que mientras exista pobreza, los ricos no tendrán paz, en un discurso en el que aseguró que lo ocurrido el 11 de septiembre así lo demuestra. Si no tendemos una mano a la gente viviendo en la pobreza y no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz. Es muy sencillo. Entonces, tiene muchas otras cosas, porque él mismo confesó, dice, ante un auditorio que no ocultó su asombro y que luego aplaudió y elogió fervorosamente su discurso, Wolfenson les recordó que o sea, el que estaba hablando, no es un filósofo verde. Verde se refiere a los ecologistas. Los ecologistas, sí. Y radical que les habla. He estado jugando el juego del otro lado. O sea, yo pertenecía al equipo ultraconservador que estaba del otro lado. Pero hoy les estoy diciendo que si no tendemos una mano a la gente viviendo en la pobreza y no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz. Entonces yo le pregunto al gobierno del presidente Mejía y a sus asesores económicos que lo que están haciendo es una economía que en lugar de generarle empleo a los dominicanos le está generando empleo a los haitianos y expulsa a los dominicanos porque no tienen oportunidades en su propio territorio. Esa es la economía que les va a dar paz a los que te están haciendo ricos en este país. Yo le quiero decir a los que tienen todo que perder aquí en la República Dominicana que se fumen ese discurso de Wolfenson, que se les aplica desde el principio hasta el fin aquí en la República Dominicana. Ellos han estado cultivando una situación explosiva
donde la pobreza ha estado incrementándose en la República Dominicana y un factor peor, se ha estado concentrando en la capital de la República. Porque este es el último escalón antes del suicidio de montarse en una yola para irse a Puerto Rico, expuesto a que se lo coman los tiburones, o a que lo agarren allá y lo devuelvan otra vez. Pero el que llega al punto ya de jugarse la vida, pasa primero por un proceso de migración interna que pasa por aquí, por la capital de la República. Y a esa gente que ustedes se le van a aparecer y que, miren, 100,000 de ustedes se van, que necesitamos un claro aquí porque tenemos un negocio con unos italianos que quieren construir unas villas y unas facilidades para sus yates y todo eso aquí en el río Sama y para que el río esté bien limpio. Que la limpieza del río, arquitecto, usted Pues sabe también cómo ese no viene de ahí, viene del desagüe de esas industrias que están en los márgenes del río. No, es peor. Y el alcantarillado inoperante que hay en todo ese El sector. principal factor contaminante del río, que viene desde allá, Ajá, de allá arriba, la deforestación. es la deforestación. Entonces no estamos que en nada. está trayendo el arrastre del limo a las corrientes de agua, y es ese limo el que contamina el río Isabela y el río Sama y sale hasta el río Jaina. Hasta el río. Cada vez que llueve, ¿verdad? Se va esa capa vegetal, que es la riqueza donde se siembra. Pero vamos a ver cuándo es que vamos a lograr poner solución a esta cosa, cuando desde luego tengamos otro gobierno con otra mentalidad. Nos hace señas de que se nos acabó el tiempo. Hemos terminado nuestra jornada de esta semana. Volveremos el próximo lunes, si Dios así lo quiere, para otra nueva tanda de ediciones de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Fallardanita Y Roger Ogando. Hasta la próxima semana.